la nube? Sí. Bien, Zoom. Grabar en la nube, ok. Compartir pantalla. Compartir pantalla. Maximizar. Bien. Bueno, ¿se cargó? Sí, sí, perfecto. Bueno. Bueno, buen día a todos. Vamos con la penúltima clasecita de este pequeño curso. Bueno, vamos a dar una vueltita sobre el tema de producción de embriones en vivo y tratamiento de sincronización de celo para donantes y receptoras. En la misma vamos a tener una breve introducción. Simplemente comentarles que, bueno, si tenemos una hembra de alto mérito genético y un macho de alto mérito genético, y vimos muy bien que la hembra bovina era una hembra monoovulatoria que producía un óvulo normalmente por ciclo estral, y si nosotros a ese reproductor macho, ya sea por monta natural o por inseminación artificial, obteníamos una muestra de semen, nosotros podríamos lograr una fecundación. Y si teníamos en cuenta que el promedio era de 280 días de gestación de esta especie, 10 menos, 10 más, dependiendo de la raza, edad, etc., nosotros podemos tener un ternero por año en la mejor situación. Y si hablamos de una hembra de alto mérito genético, le vamos a poner algún precio, posiblemente si esa hembra cuesta 150.000 pesos y ese macho cuesta 1.000.000 de pesos, un cruzamiento de esos animales nos podría estar dando un ternero entre 60 y 1.300.000, dependiendo de qué salga, qué tire esa cruza. Ahora bien, de esta forma nosotros tendríamos una rentabilidad en el mejor de los casos, de un ternerito por año, de un mérito genético supuestamente bueno. Con lo cual, dependiendo si sale muy malo, 30.000 pesos, y si sale muy bueno, en su mejor de los casos, 1.000.000 de pesos, etc. Un simple ejemplo, pero para remarcar el objetivo de la producción de embriones es si nosotros pudiésemos hacer que esa vaca, en vez de producir un óvulo por ciclo, nos produciera múltiples óvulos por ciclo, y nosotros fecundaríamos esos superovulaciones, esa cantidad de ovocitos, nosotros podríamos llegar a tener 4 o 5 embriones por ciclo estral en vez de una ovulación en un ciclo normal. Con lo cual, en el mejor de los casos, podríamos tener 4 embriones, 5 embriones viables, y por lo tanto, en lo largo del año, si todo funciona bien, podríamos tener 20 a 30 embriones por año, con lo cual se multiplicaría significativamente el ingreso monetario de esos reproductores de alto mérito genético. Si bien el macho lo puedo multiplicar mediante la dilución en pajuelas de semen, la hembra sería una opción para multiplicar esa genética en un tiempo más corto. Y con lo cual, bueno, multiplicar el mismo ejemplo de recién en un mínimo de los casos por 12 a 20 casos, dependiendo de cómo vaya superovulando esa vaca a lo largo del año. Con lo cual, subiría la rentabilidad de ese emprendimiento, de esa explotación, y no solamente que va a aumentar la rentabilidad anual, sino que también va a aumentar el mérito genético en la multiplicación de estos animales, ¿no? Bueno, para producir varios óvulos en una especie que es monoovulatoria, se han realizado varios protocolos de superestimulación folicular en las hembras bovinas, comenzando en los años 70, y con muchos trabajos de investigación hasta la actualidad por gente muy importante en la temática a nivel internacional, y con lo cual se ha podido aplicar con excelentes resultados a nivel comercial a lo largo de todo el universo, y con la tecnología de la transferencia embrionaria bien adoptada. O sea que es una técnica que se está aplicando no masivamente como una IATF, pero que tiene un crecimiento importante y que cada vez la estamos observando con mayor
aumento de número de productores para aplicar. Bueno, simplemente para ir terminando con la introducción, comentarles que hay muchos trabajos interesantes, algunos de ellos los van a ver en la presentación, pero bueno, simplemente para resumir y terminar con esta introducción, el promedio de las producciones de embriones en un trabajo de 2000 colectas de embriones, un promedio de 11,5 ovocitos de embriones y 6,2 embriones transferibles por vaca. O sea que es más o menos, este trabajo es bien importante, nene, es más o menos lo que veíamos en la introducción, que podíamos obtener de una superovulación entre 10 y 11 ovocitos y podíamos llegar a tener 6 embriones transferibles por vaca. Y otro dato muy importante es que hay mucha variabilidad y que de esos 2000 casos, 24% no produjo embriones, 64 produjo embriones, 64% menos embriones transferibles en promedio, con lo cual el 30% de esas 2000 situaciones produjo el 70% de los embriones. ¿Qué quiere decir con esto? Que bueno, que no todas las vacas superovulan bien, pero las que superovulan lo hacen muy bien. Entonces, bueno, saber que si tengo 3 o 4 vacas buenas de alto mérito genético, o 10 o 20, no todas ellas vamos a tener producción de embriones in vivo con éxito, y que posiblemente en datos estadísticos que revisen la biografía, el 30% de esas hembras vamos a obtener una buena producción de embriones, y el resto vamos a tener alguna alteración que no nos va a producir la cantidad de embriones que nosotros estamos necesitando. Bien, no solamente a la hora de seleccionar una hembra donante de embriones vamos a observar que sea de buen mérito genético, sino que también vamos a tener otros parámetros a evaluar. Por ejemplo, sería muy interesante que, aparte de un buen mérito genético, sea una hembra que haya comenzado su pubertad a una edad bien temprana, que esa hembra tenga ciclos regulares de ciclo estral, que sea fértil, quiere decir que en 1 o 2 servicios quede preñada. Bueno, lo que dijimos anteriormente, que al tener un buen pedri seguramente tiene una excelente calidad productiva, pero a lo mejor es una vaca sin pedri, no es ni pura registrada, nada, y es una buena vaca y que sea de excelente calidad productiva, y tratar de que sea superior a la media de ese rodeo y que en lo posible no tenga ningún defecto, ¿no? Más allá de que pueda ser una hembra de mucha calidad, puede tener algún defecto, y en lo posible tratar de eliminar si tiene algún defecto. Y bueno, y si ese animal ya fue madre, lo ideal es que no haya tenido ningún problema al parto, para que no esté transfiriendo caracteres no deseables en las terneras o en los terneros que va a dar de sus embrioncitos, ¿no? Y lo ideal es que sea un animal que esté entre 3 o 10 años, antes de 3 años y después de 10 años no sería lo ideal, más de 10 años por una cuestión de agotamiento folicular, y menos de 3 años por un inicio temprano en su vida reproductiva. Entonces, bueno, estos serían algunos de los parámetros más importantes para tener en cuenta a la hora de la selección de una hembra donante de embrión. Y por último, lo más importante, una vez que observemos todos los datos anteriores, falta ver si es una vaca que responde o no a la respuesta superovulatoria. Entonces, cuando ingrese a la primera superovulación, observar cómo responde. Si esa hembra no responde a la superovulación, bueno, deberá ir a alguna metodología diferente de multiplicación, ya que
una hembra que no responde difícilmente lo pueda hacer en un futuro. Bueno, para lograr una superovulación nosotros deberíamos incorporar hormonas en un determinado momento del ciclo y a continuación diferentes hormonas que se pueden utilizar para realizar una superovulación en una hembra donante de embriones. Y bueno, acá tienen resumido un cuadro con las más utilizadas y principalmente, bueno, está la Foltropin, que es un extracto pituitaria porcino, donde está bien purificada la concentración de hormona y bueno, tiene un uso masivo y que funciona bastante bien y está reprobada en distintas publicaciones y en distintos trabajos comerciales. Pero también, bueno, hay otras hormonas que también se pueden utilizar. Lo que va a variar es la concentración y la purificación de las hormonas que nosotros van a contener en su formulación. Bien, y el uso de esas hormonas, ¿cuál sería el fundamento? Vamos a hacer un repaso para ir terminando con introducción de cuándo comenzar la superovulación. Y si ustedes recuerdan muy bien, el mejor momento para comenzar un tratamiento de superovulación sería siempre al inicio de cada onda folicular, ya sea de una, de 2 ondas, 3 ondas, 1 onda. No importa lo que estemos trabajando, lo que sí, el mejor momento sería cuando ese animal está iniciando una onda folicular. ¿Por qué? Bueno, si ustedes recuerdan en la evaluación de dinámica folicular, simplemente remarcarles de que había un crecimiento de folículos, que todos ellos respondían a FSH y que después un grupo de esos folículos dejaba de crecer y comenzaba a crecer un folículo dominante que tenía características de recibir receptores de LH y crecía gracias a LH y los otros folículos se atrofiaban. Entonces es una fase de crecimiento en la cual ya hay un folículo dominante y a nosotros ese folículo dominante ya no nos sirve, porque si nosotros queremos una superovulación, nosotros nos interesaría que todo este pool de folículos crecieran de la misma manera que crece este folículo dominante. Bueno, simplemente esto es, lo vimos en dinámica folicular, pero simplemente remarcarle y que puedan observar y recordar, ya lo vamos a ver más adelante, que en cada inicio de onda folicular es cuando tenemos la posibilidad de nosotros de trabajar para lograr que todos estos folículos lleguen a la ovulación. Por eso que todas las hormonas que les mostramos en el cuadro anterior tienen alta concentración de FSH, por lo tanto, todos estos folículos que tienen receptores a FSH, si yo suministro FSH externa, todos estos folículos, o la mayoría, o una gran cantidad, van a poder tener este crecimiento en el tiempo, al igual que el folículo dominante. Entonces, si este folículo comienza a producir estrógenos, comienza a producir inhibinas, comienza a inhibir FSH, pero si nosotros lo agarramos en esta situación, y al poner FSH externa, todos estos folículos crecerían en tiempo y forma. Siempre que nosotros trabajemos al inicio de cada onda, nosotros vamos a poder hacer que todos estos folículos crezcan. Si nosotros queremos trabajar en este nivel, bueno, tendremos que practicar alguna otra metodología porque ya colocar hormonas folículos estimulantes en este folículo, de última vamos a poder hacer ovular este folículo o no va a pasar nada. Lo que a nosotros nos interesa es que todos estos folículos en crecimiento lleguen a una ovulación para fecundar la mayor cantidad de estos posible y obtener el mayor número de embriones posible por cada sincronizada de superovulación. Bien,
Y algunas alternativas de superovulación, para iniciar la superovulación, una sería estar haciendo ecografías diarias en el animal y observar en qué momento del ciclo estral está. Por ejemplo, acá tenemos situaciones A, B, C y D, y podemos observar que acá hay un ovario, con múltiples folículos, un crecimiento de una onda folicular. Acá vemos que hay un cuerpo lúteo con un folículo dominante y un folículo recesivo. Acá vemos un folículo dominante preovulatorio y acá vemos una situación intermedia. Con lo cual, eh, todo esto indicaría que la situación A sería un inicio de onda y en este momento uno podría aplicar el tratamiento de superovulación. Claro que sí, que esto tiene sus desventajas porque hay que estar haciendo ecografía y observar el ciclo estral de la vaca normal durante su periodo. Otra situación sería si nosotros hacemos una ecografía y nos encontramos con un folículo dominante, hacer la aspiración del mismo y bueno, y al aspirar el folículo dominante se reiniciaría una nueva onda, o sea, el animal tomaría esa quita de folículo dominante como que se hubiese ovulado, entonces comenzaría una onda folicular. Y la otra técnica sería la utilización de tratamientos hormonales para producir, estimular la superovulación. Y siempre basándonos en lo que veíamos en la transparencia de dinámica folicular, ustedes ya lo saben, pero vamos a recordar por si hay alguna duda, la importancia que tiene cada célula y sus receptores dentro del ovario. Y acá podemos observar el pico de FSH cuando surge una onda de dinámica folicular y veíamos en el tiempo que en este caso tenemos un folículo dominante y esta curva serían los folículos recesivos en el momento de la desviación folicular cuando el folículo dominante tiene su crecimiento. Y aquí podíamos observar que había un pico de FSH que hacía que creciera una onda de folículos, múltiples folículos, como teníamos esta imagen, si ustedes recuerdan del primer teórico, y podíamos observar que ese folículos iban a ir creciendo y a medida que iban creciendo, iban disminuyendo las concentraciones de FSH por el mismo efecto de los estrógenos y la inhibina, y que comenzaba a secretarse LH y que continuaba su crecimiento gracias a la hormona leutinizante LH. Entonces, recordemos estas transparencias para tener en cuenta que cuando nosotros apliquemos en este momento que teníamos todos los receptores de FSH, entonces todos los folículos iban a poder crecer y esta situación de desvío folicular no se va a suceder y todos los folículos en crecimiento van a llegar a la ovulación. Nuevamente lo mismo, repetirlo para que ustedes recuerden cómo es el crecimiento en un folículo antral con receptores de LH y FSH y que el folículo dominante tenía la particularidad de adquirir receptores de LH. Y que esto se daba aproximadamente a los 7 milímetros, 8 de diámetro, quiere decir que si nosotros queremos aplicar FSH en este nivel, bueno, ya hemos perdido los otros folículos ya comenzaron su atresia folicular, entonces estaríamos comenzando tarde, y de allí la importancia de lo que veíamos de comenzar en cada inicio de onda folicular para que todos esos folículos lleguen a su desarrollo. Bueno, lo mismo, simplemente con mayor detalle, como para complementar la transparencia anterior, célula de ateca, célula de granulosa, receptores de FSH, receptores de LH, cómo transformaban las lipoproteínas de alta y baja densidad, que las tomaban de circulación o de la misma célula y por acción hormonal transformaban en colesterol y la van transformando gracias a la acción de la LH en pregnolona, y lo van a transformar, es el mismo cuadrito que veíamos anterior, sino con mayor detalle químico hormonal. Dijimos que no íbamos a entrar mucho en el tema de la parte de clasificación hormonal, síntesis, etcétera, pero por ahí hubo alguna pregunta y aquí les dejo con mayor detalle
la síntesis y la producción en un folículo que está produciendo naturalmente una ovulación de un óvulo. Y en este caso, el folículo que contiene este óvulo sería el que sería en condiciones de ovular. Bueno, para cerrar esta parte, entonces, no llegar a esta situación y aprovechar cada inicio de onda, cuando no se produjo todavía la desviación folicular, para tratar de agarrar todos los folículos en crecimiento, ninguno envejecido, para lograr una superovulación. Bien. Bueno, esto, quien hizo una preguntita, acá está más químicamente explicado la metodología. Y ahora, bueno, ya sí, distintos trabajos para resumir cuál es la sincronización de celo para transferencia embrionaria y si tenemos una línea que significa los días y otro sobre el animal, 30 días antes de lo ideal 30 días antes de iniciar el protocolo superovulatorio, hacer toda la evaluación que veíamos en la primera transparencia, todos los datos de ese animal, una evaluación, un chequeo reproductivo, etc. Y en el día de comenzar la superovulación, colocar un dispositivo de progesterona con benzoato de estradiol, a los 7 días retirarlos y en medio del tratamiento de cuando tenemos el dispositivo de progesterona, comenzar a aplicar la hormona folículo estimulante para que todos esos folículos tengan sustrato hormonal externo, exógeno, ya que el mismo animal va a tender a disminuir para producir un óvulo. Entonces, si se aplica FSH externa, todos esos folículos van a poder crecer. Está descrito, documentado y funciona muy bien comenzar a colocar en el día 4. Si ustedes recuerdan, en todos los protocolos que vimos de inseminación artificial a tiempo fijo, después que iniciábamos el tratamiento, entre el día 3 y 4, se observaba un crecimiento de una onda folicular al ecógrafo. Seguramente a nivel ovárico esté comenzando unos días antes, ¿no es cierto? Entonces en el día 4, cuando nosotros observamos que hay un crecimiento folicular, como veíamos en la fotito, un ovario con todos folículos chiquititos, comenzar a aplicar FSH para que ninguno de esos folículos comience su grado de muerte o de atresia folicular. Y se van aplicando las dosis totales de 400 microgramos de FSH y se aplican en dosis divididas. 2 el día 4 a las 8 de la mañana o a las 6 de la mañana, y a las 12 horas se vuelve a aplicar la otra dosis, y así sucesivamente se va aplicando FSH en forma diaria en dos momentos del día, hasta un día posterior de retirar el dispositivo. Acá podemos observar que en el día 7 se retira el dispositivo y se pone la prostaglandina o un análogo sintético de prostaglandina para producir lo mismo que veíamos en la sincronización de celo, una luteólisis y la eliminación del cuerpo lúteo, la progesterona artificial. Lo que estaría modificando es la aplicación de FSH para que todos esos folículos en crecimiento sigan su crecimiento en el tiempo. Una doble dosis de prostaglandina se repite en el día 7 a las 12 horas, junto con la última dosis de FSH. En el día 8 se colocan 100 microgramos de GnRH. Bueno, hay distintas variaciones, distintos trabajos. Si ustedes están trabajando con voz índico, voz tauro, o las cruces, etc. Pero más o menos para resumir, si están trabajando con ganado voz índicos, aplicar a las 12 horas los 100 microgramos de GnRH, o a las 24 horas en voz tauro, como sería este caso, 24 horas de haber retirado el dispositivo. Bueno, y estaríamos realizando una inseminación artificial a tiempo fijo en el día 8 p.m. y volveríamos a repetir una segunda inseminación artificial al día siguiente.
Entonces este animalito, aparte de lo que veníamos observando en la sincronización de celo para sincronizar una ovulación, este tratamiento han trabajado muchísimo diferentes autores para lograr de que varios folículos puedan terminar en ovulación. Y en este caso se realizan 2 inseminaciones artificiales porque, bueno, puede haber ovulaciones con horas de diferencia entre un folículo y otro. Entonces se utilizan 2 inseminaciones artificiales separadas por 12 horas entre ellas. En este caso, en el día 15 de este tratamiento, o sea, comenzado del día 0, se va a realizar la colecta de embriones en esos vientres que hemos superovulado. Y bueno, y en el mejor de los casos, tenemos la posibilidad, si esa vaca responde muy bien a la superovulación, podemos nuevamente a los 35, 40 días volver a ingresarla a otro tratamiento de superovulación. Y si no, puede retomar a los 90 días en otro tratamiento de superovulación. Bueno, y eso dependerá de la respuesta del animal y de los objetivos de la empresa. Mientras más podamos superovular en el tiempo, mayor producción de embriones a lo largo del año. Bueno, y acá pueden observar que hay entre la última inseminación artificial a tiempo fijo y la colecta de embriones, hay 7 días de intervalo para la colecta embrionaria. Bueno, y rápidamente, no vamos a hablar de embriogénesis, pero sí algunos comentarios para que ustedes puedan comprender de lo que estamos hablando y de lo que se ha estudiado tanto y también. Ustedes vieron muy bien que este ovario producía un óvulo y que ese óvulo, si había monta o inseminación y era exitoso, íbamos a tener la fertilización de ese óvulo y que se iba a formar el cigoto, o sea, el embrión, y que ese embrión va a empezar su multiplicación celular. Y donde teníamos una blastómera vamos a tener 2 blastómeras aproximadamente en el día 2 a 3, ya vamos a ver unas transparencias posteriores, pero va creciendo, va multiplicando su número de blastómeras, de 2 ya pasa a 4 blastómeras, pasa a 8 blastómeras, puede ser matemático, pero por ahí puede pasar a 9 blastómeras, no siempre puede ser en par y par, y así sucesivamente hasta la situación de mórula, que aproximadamente es en el día 6, y ya podemos observar que ya deja lo que es oviducto, ese óvulo que fue fecundado y que comenzó su embriogénesis, va aumentando su número de blastómeras y también va modificando su lugar en el tracto reproductivo de la hembra. Ya podemos observar que en el día 6, en un estadio de mórula, ya estaría en cuerno uterino. Sería muy difícil lavar oviducto, ¿no? Entonces, en el día 6 ya podríamos tener un embrión de mucha multiplicación de blastómeras. Ya no las podríamos contar y ya sería lo más semejante a una mora, donde cada pepita de la mora sería una blastómera y aproximadamente estaríamos en el día 6 en útero, y entre el día 7 y 8 seguiría en útero y todavía ese embrión estaría dentro de su zona pelúcida, no habría adherencia en el útero, con lo cual, si recordamos el tratamiento anterior, los lavajes se hacían en el día 7 y esperaríamos encontrar embriones que ya estén en útero y que todavía no estén adheridos a la pared del útero del hombre. Bueno, y ahora sí les voy a comentar, comercialmente se toma, esta sería la fecha ideal para estar haciendo el lavaje, para obtener embrioncitos ya en útero. Y rápidamente sumé estas transparencias, no son de esta clase, pero las sumé por las dudas que, para recordar, por si alguno no recuerda bien lo que es embriogénesis en 3 o 4 transparencias, no vamos a
hablar de fecundación, cuando el espermatozoide atraviesa las células del cúmulo y cómo atraviesa la zona pelúcida, ni cómo se adhiere al núcleo del ovocito, pero simplemente sí, una vez que se produce la fecundación, la unión del pronúcleo femenino, masculino, macho o hembra, y que se forma el cigoto diploide con todo el proceso de meiosis y la multiplicación posterior, pero simplemente para comentarles que comienza un desarrollo embrionario, 12 horas aproximadamente, ya tendríamos a comenzar ese desarrollo. Ya que teníamos esto era un ovocito, ya tenemos un cigoto diploide, un espacio perimitelíneo y una zona pelúcida. Y tenemos una división celular donde esa blastómera se divide por un proceso de división particular de un embrión. Se divide esa blastómera en dos, bastante similares. La línea azul representaría la división, y acá tendríamos dos blastómeras y aproximadamente es entre 11 y 20 horas, por eso que se considera una división de 2 días. Bueno, esas dos blastómeras se van a volver a dividir a 4. Hay veces que no es siempre 2, 4, 6, 8, pero lo vamos a ejemplificar así, de esta manera. Tenemos allá a los 3 días, tenemos 4 blastómeras, se vuelven a dividir, y así sucesivamente, 8 blastómeras, 96 horas, sigue la división, y ya el estadio de mórula, cuando esto ya no podemos contar las blastómeras como veíamos en el embrioncito anterior. Pero no es tan solo que se divide, sino que también se comienza a compactar. Por eso que cada vez, cada blastómera se hace cada vez más chiquita y más compactada, y de esa manera podemos ya no contar tan muy bien las blastómeras como lo hacíamos en los estadios más iniciales. Bueno, otro ejemplo más representativo como síntesis, entonces se divide en 2 blastómeras, después se divide en 4 blastómeras. Bueno, ahí tienen las horas, puede diferir algunas horas, distintas publicaciones, pero más o menos he tratado de acumular bastante bien varias publicaciones para poner la división. Y ustedes pueden observar que se va multiplicando el número de blastómeras, se va compactando, y también va cambiando el diámetro de cada blastómera. Cada vez aumenta su número, se van compactando y cada vez son más chiquitas, y que llega un momento que es mórula, donde ya tenemos una cantidad de blastómeras importante que ya no las podemos contar, y sería lo más representativo una mora. Por eso mórula. Y también hay compactación, todas ellas se compactan. Si nosotros podemos concluir que tendríamos entre el día 5 y 6, con todas las divisiones anteriores, este estadio de mórula ya en útero, y todavía en condiciones lejanas a una implantación. Bien, después ese embrión va a cambiar su estadio de mórula, y vamos a ver que hay una compactación y que hay un acúmulo de líquido. Hay muchas uniones celulares que provocan una atracción de líquido hacia el interior del embrión. Entonces acá podemos ver que ya esa mórula cambió, se sigue compactando, y además se compactan todas estas blastómeras. Otras quedan más en el exterior, y podemos observar que comienza a acumular líquido. Bueno, esto ya cuando tiene blastocele, este acúmulo de líquido se denomina blastoceles, entonces va a cambiar su nombre de mórula, se va a llamar blastocito. Y ya aquí hay una diferenciación embrionaria. No vamos a entrar en embriogénesis, pero simplemente rápido lo puse por las dudas para recordar.
Y esta parte, esta maciza de células internas es lo que va a formar el embrión en sí, y este trofoectodermo o trofoblasto es lo que va a formar las membranas extraembrionarias. Bueno, distintos componentes dentro de su interior, y esto ocurre entre el día 7 y 8. Entonces, podemos observar que pasó del día 5-6 de un estadio de mórula a un estadio que comienza a acumular líquido que se denomina blastocele. Hay una diferenciación de células y ya estamos hablando del día 7-8. Este sigue acumulando líquido, este blastocito, y puede llegar a suceder que siga aumentando su tamaño y en una situación normal va a terminar eclosionando, rompiendo la zona pelúcida y ya comenzar su implantación. Un blastocito temprano estaría en el día 7 cuando tengo poco líquido, y un blastocito avanzado cuando más contenido tengo y menos espacios observo entre el embrión y la zona pelúcida. Y un blastocisto expandido ya ocurre en el día 8-9, donde ya el contenido embrionario va a salir hacia el exterior de la zona pelúcida, con lo cual ya quisiera realizar una comunicación entre el útero de la mamá para comenzar la implantación. Por eso que en el día 7 a nivel comercial del lavado uterino nos podríamos encontrar con un estadio de módula o blastocito temprano, ya estarían en útero, y si nosotros dejáramos estar más tiempo, posiblemente alguno de esos embriones eclosione y se adhiera al útero de su mamá. Bueno, lo mismo, el trofoectodermo, que va a formar todas las membranas placentarias, y el mismo es el que va a producir sustancias que van a romper la zona pelúcida, lo que comentábamos anteriormente, para que ese embrión salga de esa zona pelúcida y comience su adherencia en el útero materno. Y que en la especie bovina, un blastocito eclosionado, donde ya se liberó de esta zona pelúcida, aproximadamente estaríamos en el día 9 y comenzaría un diálogo entre ese embrión y ese útero materno. Bien, más también no es objetivo de la clase, pero ya que lo dejamos en esta transparencia, comentarles que si dijimos que acá estaba el embrión y estas células iban a formar el embrión en sí, acá tenemos el macizo de células internas, el ectodermo, el mesodermo y el endodermo, y bueno, cada capa de ellas, por ejemplo, el ectodermo es lo que va a formar la epidermis, pelos y pezuñas, y sistema nervioso, y lo que es el mesodermo, toda la parte muscular, liso, cardíaco, estriado, también corazón y vasos linfáticos, y el tejido conectivo, cartílago, tendones, huesos, y lo que es el endodermo, todo lo que es el sistema glandular, hígado y el epitelio intestinal. Bien, entonces eso fue simplemente un resumen, pero siempre tener en cuenta que, bueno, entre el día 6 o 7 vamos a tener una mórula en útero, y hasta el día 7-8 un blastocito que todavía no ha eclosionado. Como nosotros realizamos 2 inseminaciones artificiales y la fertilización puede tener horas de diferencia, nos podemos encontrar con estadios de 6 días, de 7 días, de 8 días. Bueno, si en la transparencia primera de la imagen de útero veíamos lo que estaba más cerca del ovario, todo lo que ocurría a nivel de oviducto, bueno, vemos que ya acá tenemos la curvatura del útero y ya nos estamos viniendo más a la parte uterina, y ya podemos observar en el día 7 u 8 ya tenemos un blastocito, y dijimos que un blastocito expandido con una eclosión embrionaria la podíamos en promedio tener entre el día 8 y 9, y acá podemos ver cómo rompió la zona pelúcida y el embrioncito ya está saliendo de esa zona pelúcida para adherirse. Bueno,
todo lo que dijimos, continúa el desarrollo embrionario, pero también continúa su crecimiento, su fase de elongación, o sea, ya aumenta su tamaño, y acá tenemos simplemente mostrando una embriología normal, un resumen de cómo va aumentando su crecimiento en el lapso de los días. Podemos observar cómo va creciendo entre el día 10 y podemos observar que en el día 20 ya estaría ocupando todo el cuerno uterino ese embrión. Y que habíamos nombrado que la fase de implantación comenzaba después de la eclosión y que más o menos entre el día 10, 11, 12 ya tenemos esa fase de elongación y esa fase de implantación. Y en el día 18, 19 ya tendríamos un contacto importante a nivel uterino y embrión y ya estaríamos en un grado de implantación bastante significativo. Y habíamos hecho una pregunta de interferón tau, si le dije que queríamos a ver ahora, y simplemente para ya cerrar este desarrollo embrional en un ejemplo monovulatorio para comprender, entre el día 13 y 16, posteriormente a la eclosión, el embrión produce una proteína, el interferón tau, que en un principio se pensaba que interfería en el ciclo químico de la producción de la prostaglandina. Sin embargo, trabajos recientes han observado que el interferón tau, una proteína que es producida por el embrión, tiene la capacidad de inhibir receptores de oxitocina en forma directa y también por una cascada de proteínas inhibir en forma indirecta los receptores de estrógeno, con lo cual si estamos inhibiendo a nivel de útero los receptores de oxitocina y de estrógeno, vamos a disminuir la producción de prostaglandina uterina, y esa comunicación entre embrión y útero fisiológicamente normal estaría inhibiendo la producción de prostaglandina, con lo cual el útero no rompería ese cuerpo lúteo y el cuerpo lúteo comenzaría a producir progesterona para poder mantener esa preñez. Si ustedes recuerdan, el diestro en un ciclo normal duraba aproximadamente 15 días, y ese diestro está relacionado con esa comunicación embrión-materno. Si ese embrioncito no está, por lo tanto, no va a haber producción de esa proteína, no va a haber una comunicación entre el embrión y el útero para decirle que un embrión está presente, y si ese útero no recibió ninguna comunicación, va a producir prostaglandina, ya que los receptores de oxitocina y de estrógeno, recuerden y repasen el teórico número 1, cuando veíamos la luteólisis y lo que ocurría a nivel uterino, entonces esa gestación fisiológicamente llegaría a su término. Entonces, bien, esto simplemente era para comentarles lo que sucedía y para resumir la importancia que tiene de realizar ese lavado de embriones en el día 7, porque si nosotros lo queremos realizar en el día 9 o 8, posiblemente esos embriones ya estén eclosionados y adheridos, o puede ser de que si estamos trabajando en la placa, cuando estamos seleccionando los embriones, estén eclosionando sobre la placa y se estén pegando en la placa de trabajo, con lo cual no quedaría un embrión transferible. Bien, eso es simplemente un repaso de embriogénesis, hay mucho más, hay otra charla de 40, 50 minutos, pero creo que para que ustedes relacionen la importancia y por qué se realizan los lavados en ese tiempo. Bien, y para realizar el lavado, siempre con normas del Comité de Bienestar Animal, con toda la higiene, ese animal que está superovulado, en el día del lavaje uterino se realiza una anestesia epidural con toda la asepsia correspondiente, se ingresa con una mano por vía transrectal y con otro equipamiento que ya lo vamos a ver más detalle, con una sonda y un mandril se atraviesa el cuello uterino, y a diferencia de la inseminación artificial que se llega a cuerpo de útero, en este caso se avanza masa craneal en la curvatura uterina, donde se infla un baloncito de esa sonda que ya la vamos a observar, donde se fija y donde nos va a permitir un ambiente vacío para generar
un flujo de lavado, donde vamos a inyectar un medio de lavado, y va a quedar dentro de útero, y como acá tenemos un baloncito que está inflado, ese líquido no tiene para dónde ir, va a lavar el útero, vamos a absorber nuevamente ese líquido y lo vamos a poner en un filtro. Ya lo vamos a ver más a detalle. Esto es una foto de un libro espectacular. Quien le interese de reproducción, el libro de Senger es muy didáctico, fantástico, bastante costoso, pero una inversión significativa e importante para nuestra profesión. Y aquí podemos observar un ovario de una vaca superovulada, y podemos observar que aquí el autor tiene 10 cuerpos lúteos. Eso significa que tuvo 10 ovulaciones, ¿sí? En este caso serían cuerpos hemorrágicos, ¿sí? Y podemos ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, o sea, una vaca que respondió muy bien a la ovulación. Por supuesto que nosotros podemos ir observando los más ansiosos, como en el caso personal, podemos estar haciendo ecografías en el día 5, 6, 7, para ir observando si ese ovario está respondiendo a la superovulación o no. Bueno, material, esta sería el mandril o la guía, porque como la sonda es de látex, necesita un cuerpo rígido, diferentes sondas de diferentes medidas, y pueden ver que es una sonda de 2 vías, una sonda para el lavado y otra vía para inflar el baloncito de aire o de líquido en su defecto. Acá podemos observar el baloncito como está inflado. Esto se infla dentro del útero. Hay que tener cuidado si es vaquillón o vaca, de no incorporar mucho líquido o mucho aire para no desgarrar membranas uterinas. Eso va a ser lo que nos va a generar la situación de vacío, que va a cerrar el útero y vamos a ingresar el líquido del lavado por la otra vía, y se va a poner en contacto en esa bolsa de útero que hemos fabricado entre el baloncito acraneal, y el líquido que se tiró dentro del útero del animal se va a recoger en un filtro, y eso se deja decantar, se elimina el excedente, y después lo que queda en el filtro se recoge en una placa, se observa a una lupa, y después se realizan 10 lavados, se hacen gotas de lavado de cada embrión, se lava muy bien, y una vez que todos esos embriones estén lavados, se vuelven a colocar en una placa para realizar la clasificación y ver si tuvimos ovocitos, embriones, el grado, la madurez, etcétera, que lo vamos a ver a continuación. Les recomiendo quien quiere ingresar en este mundo, o sea, si bien ahora estamos viendo un curso teórico, pero para despertarles el interés, para que si quieren complementarlo con situaciones prácticas, que es todo práctica esto, pero les recomiendo que puedan ingresar a la página de la IETS, de la Sociedad Internacional de Transferencia Embrionaria. Acá les dejo la página donde pueden ver novedades, congresos, publicaciones, etcétera, o más a detalle lo que estamos hablando en la clase de hoy, ¿no? Y donde está la gente pesada en este tema. Y esto está conformado por científicos de importancia, donde tienen un presidente, se va renovando cada un periodo de tiempo, pero esta sociedad ha logrado y ha determinado unos estándares a nivel internacional para que los técnicos que queremos aplicar, tener una base fija en qué comparar el estado de desarrollo de esos embriones. Entonces esta sociedad ha determinado los grados, el estado de desarrollo 1 como infantilizados, el 2 un embrión de 2 a 12 células, el 3 una mórula temprana, el 4 una mórula, el 5 un blastocisto temprano, 6 un blastocisto, 7 un blastocisto expandido y 8 un blastocisto eclosional. Entonces lo que nosotros estuvimos viendo a nivel fisiológico y tratando de representar, de acuerdo al estadio, se le pone un número. O sea que si yo veo una mórula temprana, puedo poner en mi colecta de embriones, tengo
3-3, 2-3, ¿se entiende? O sea, 2 embriones mórulas tempranas, un embrión infertilizado, un embrión 6 que significa blastocito, bueno, y 9 ya un eclosionado en expansión. Pero también, independientemente del estado de desarrollo, la calidad. Podemos tener, por ejemplo, un grado 4 con calidad 1, una ya sea excelente o buena. Podemos obtener un estado 6 con un grado 1 o con un grado 2, que sería regular, 3 malo, 4 muertos o degenerados, y simplemente todos estos datos pueden descargar. A mí no me salió muy linda la descarga, no se ve muy bien, pero lo pueden observar en la página y pueden observar lo que estábamos viendo anteriormente, ¿cierto? No se van a acordar de memoria con esta charla, no es el objetivo y esto es práctica, pero simplemente nuevamente despertarles el interés. Y acá pueden observar distintos días del ciclo estral, distintos estadios y de distintas calidades. Por ejemplo, acá tenemos un embrión que está en el día 7 del ciclo, que tiene un estado de 4 y una calidad 1. Entonces, si volvemos anteriormente, podemos ver que es una mórula y que es de excelente calidad. Y dijimos que una mórula estaba en el día 6 a 7, antes de pasar a un blastocito, entonces, y así sucesivamente, distintas calificaciones, distinta calidad. Ya vamos a ver fotos a posteriori, pero pueden observar que esta es una mórula de una calidad, vean que esto es una zona pelúcida, acá hay una mórula, hay un espacio, está bonita, bastante bien, pero acá, por ejemplo, tenemos uno que está en el mismo día, día 7, pero ya su calidad no es 1. Podemos ver que ya hay células que están desprendidas, vemos que ya no es la misma imagen del embrión anterior. Bueno, esto es práctica, hay que ver, y acá vamos a ver algunos embrioncitos y podemos ver que acá tenemos, por ejemplo, una zona pelúcida, una mórula, y acá tenemos un blastocito donde ya vemos que va modificando esa condición, vemos el acúmulo de líquido, acá tenemos un blastocele, acá teníamos el macizo celular interno, hasta el trofoctodermo, ¿no? Pueden observar cómo ya va cambiando. Este embrioncito estaría en un día 6-7, este embrioncito estaría en un día 7 a 8, y este ya en un 8 más avanzado, y observen lo que les decía con la compactación y el aumento de tamaño. Fíjense que acá hay una luz importante entre la zona pelúcida y el embrión, y acá ya no hay nada de espacio. Y fíjense que la zona pelúcida ya se empieza cada vez a afinar un poquito más, entonces esto ya sería un blastocisto expandido, y no le faltaría mucho tiempo para que rompa zona pelúcida y se expanda. Bueno, acá también podemos ver una mórula también de buena calidad, pero podemos ver algunas celulitas desprendidas, ¿no? Bueno, esto es práctica, chicos, esto hay que ver, hay que lavar, pero podríamos decir que estos son blastocitos de grado 1 y estos mórulas de grado 1, ¿no? Esto, como todo, es práctica, hay que ver el libro, hay que ver la lupa, hay que ver la placa, y después, a medida que pasen los años, mientras más vacas puedan ir lavando, menos errores van a ir cometiendo y menos errores en la calificación. Bueno, un buen blastocito grado 1, como la fotito, la imagen que hacíamos dibujada, zona pelúcida, el macizo celular interno, el blastocele, el trofoctodermo, lo que va a formar el embrión, lo que va a formar las membranas placentarias. Lo mismo, blastocito grado 1, una mórula grado 1, o sea, empieza a acumular líquido, esto sería un blastocito temprano, estaría saliendo de mórula, ¿no? O sea que sería un blastocito temprano, grado 1, todos de buena calidad. Blastocito de grado 1, mórulas grado 1, lo mismo, blastocito grado 1, temprano, mórula grado 1, ya acá podemos ver que hay un pequeño acúmulo de líquido. Bueno, acá podemos observar, no tiene solo la pelúcida, por lo tanto esto eclosionó. Es una mórula sin zona pelúcida, posiblemente
se murió o lo matamos, algo pasó, pero esto no sirve, esto es una mórula sin zona pelúcida. Acá tenemos una mórula grado 2, podemos ver que hay células sueltas, no es un color bien homogéneo. Bueno, acá otra vez mórulas grado 1, mórula grado 1. Bueno, mórulas grado 1, otra vez zona pelúcida, la mórula afuera. Bueno, excelente calidades, y bueno, y aquí hay un lavado y de diferentes situaciones, ¿no? Acá podemos observar que tenemos una mórula, y acá tenemos, perdón, estaban por estornudar, por eso hice la pausa. Y acá en este caso podemos observar que, bueno, esto es de otra calidad, nada que ver con esto. Podemos ver que este blastocisto es más expandido que este blastocisto. Entonces, acá podemos ver uno sin zona pelúcida. Entonces, acá, bueno, tenemos diferentes calidades, diferentes productos y diferentes calificaciones. Bueno, lo mismo, una mórula grado 1, una mórula grado 1, grado 2, y esto es como la condición corporal. Cuando son grado 1 o cuando son muertos son fáciles de identificar, y cuando están grado 2 a grado 3, bueno, se necesita más experiencia e ir perdiendo el miedo en la calificación embrionaria, y mucha práctica para calificar. Bueno, y acá tenemos si nos encontramos con esto, bueno, acá podemos ver 4 blastómeras, 1, 2, 3, 4. Esto nos está indicando que se fertilizó, porque hubo división embrionaria, pero yo en el día 7 del ciclo post-fertilización no me podría encontrar con 4 células. Quiere decir que posiblemente este se fertilizó y se murió en etapas antes. Entonces esto sería un fertilizado pero muerto. Solamente 4 blastómeras. Bueno, y algunos infertilizados, muertos. Entonces distintas calidades. Observen que esto ya no tiene forma nada. Esto ya es un embrioncito muerto. Descarte. Bueno, lo mismo. Esto tiene 3 blastómeras. Y seguramente que si esto ustedes lo observan en la placa y con la pipeta le hacen un flujo de líquido que lo hagan girar, van a ver como que esto está suelto adentro, como que hay arenita dentro de una pelotita que se mueve, situación que no ocurre en un embrión vivo. Bueno, lo mismo, una zona pelúcida sin, o sea, esto es práctica, simplemente les muestro para despertarles el interés, las diferentes calificaciones, y después está la opción en forma más sofisticada o más industrial o menos industrial de esos embriones transferirlos en fresco, o esos embriones congelarlos y guardarlos para realizar la transferencia cuando uno lo desease. Y por último, en esta partecita, bueno, una pajuela, así como mostrábamos el llenado de semen, en el caso del llenado para la pajuela donde va a ir el embrión, va un taponcito, se pone el medio con sus crioconservantes si es para congelar. Se deja una burbujita de aire, se pone otra burbuja con líquido, otra burbuja de aire, y recién se colecta el embrión con el medio, otra burbuja de aire y otra vez el medio, y por termofusión se cierra la pajuela. Bueno, y esto va a un sistema de criopreservación, si se quiere congelar, para guardarlo, comercializar la pajuela con el embrión, o conservarlo en uno de nuestros termos para utilizarlo en un servicio estacionado, por ejemplo. Bueno, y bien rápido, así como vimos toda esa producción y superovulación, lavado uterino, recolecta de embriones,
clasificación, lavado, clasificación, y después colocarlos en una pajuela, ya sea para transferirlos al fresco o para enviarlos a criopreservación. Y después viene la otra parte que sería, bueno, esos embrioncitos producidos de alto mérito genético están en una pajuela, transferirlos a una mamá para que pueda criar esos terneritos. Y bueno, la idea es, bueno, alto mérito genético, obtener vacas bien acostumbradas a una situación climática, geográfica, que posiblemente ese toro o esa vaca que nosotros superovulamos no aguantaría estos lugares, con aguas de 14, 13 gramos con sulfatos, con pasturas de mediana a baja calidad, con altas temperaturas, con alta carga parasitaria, etc. Pero bueno, nos interesa transferir esos embriones y habrá que buscar a qué vacas se le van a poner esos embrioncitos. Y bueno, habrá que seleccionar esos animales, si bien tengo una tropa que podemos observar que está seleccionada ambientalmente, vamos a seleccionar de estos animales cuáles nos parecen aptos para recibir embriones. Bueno, nos vamos a también la selección de receptora que estén libres de enfermedades reproductivas, toda la sanidad en forma correcta, que sean vacas multíparas, que no tengan problema al parto, que tengan una condición corporal aceptable. Si hay que hacer también una buena calificación de esas receptoras que van a recibir los embriones. Y una vez que nosotros tengamos calificado esas receptoras, también vamos a tener que sincronizar el celo, porque estos animalitos no sabemos en qué etapa de su ciclo están, y nosotros necesitaríamos, si tenemos que transferir un embrión en el día 8 o 9, un blastocito, deberíamos tratar de que el útero de esa vaca esté en el mismo estadio. Entonces, una vez que tenemos seleccionadas las receptoras, por todas las características que nombramos anteriormente, vamos a comenzar una sincronización de celo en estas receptoras para transferir embriones. Y bueno, nuevamente, la sincronización de celo, distintos tratamientos, un convencional, dispositivo de progesterona, además con 2 miligramos de benzoato de estradiol, y también progesterona inyectable, por 8 días. En el día 5 colocar prostaglandinas y gonadotrofina coriónica equina, SG, para ir colaborando ya tempranamente en una luteólisis de un cuerpo lúteo natural, si la hubiese, y colaborando con la ESG para favorecer la ovulación y el crecimiento de esos folículos en forma barata, para que esa vaca vaya coordinando mejor aún la ovulación. Retiramos el dispositivo en el día 8, y en el día 9 1 miligramo de benzoato de estradiol, 24 horas de haber retirado el dispositivo. Esa vaca va a entrar en celo aproximadamente en el día 10 y estaría ovulando en forma con mayor sincronía a las 66 horas de haber retirado el dispositivo. Si pueden observar, sería un tratamiento similar para una IATF, pero bueno, con algunos tips importantes para lograr una mayor sincronía en la ovulación, un mejor desarrollo futuro de un cuerpo lúteo y un mejor ambiente uterino. Y en el día 16 se estaría realizando ecografía de las estructuras ováricas de esas receptoras sincronizadas para la transferencia embrional. Y por ejemplo, acá podemos observar ecografías de distintas situaciones: ovario, 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 y podemos observar que todas tienen cuerpo lúteo, un cuerpo lúteo cavitario,
un cuerpo lúteo, doble ovulación, doble cuerpo lúteo y otro cuerpo lúteo. Vamos a medir ese cuerpo lúteo y todas las vacas que tengan diferentes trabajos indican cuerpo lúteo de mayores a 10 o 18 milímetros de diámetro, serían vacas aceptables para transferir embriones, dependiendo la raza, la situación y el N de vacas que ustedes puedan sincronizar. Mientras más vacas ustedes puedan sincronizar, que eso les va a significar mayor costo en el tratamiento hormonal y el gasto operativo, pero mejor voy a poder elegir las vacas para transferir embriones. Como conclusión, un buen desarrollo de cuerpo lúteo, con lo cual buena producción de progesterona, un ambiente uterino ideal para recibir a ese embrión que pueda continuar su desarrollo e implantarse y lograr una preñez. Y todas las vacas que tengan cuerpo lúteo menores a 10 milímetros, rechazarlas de la sincronización y no transferir embriones. Bueno, y ni qué hablar, si alguna vaca no tiene cuerpo lúteo, descartarla totalmente. Y entonces muchos autores hacen todo en el día 17, la calificación de las vacas y la transferencia embrionaria, pero por ahí nos gusta más ir un día antes, hacer el trabajo más tranquilo y más ordenado y hacer la ecografía de esos animales para ver cuáles son aptos, y en el día 17 estar realizando la transferencia de embriones de las hembras seleccionadas. Bueno, posteriormente, a los 30 días, está realizando un diagnóstico de gestación para ver si la transferencia embrionaria produjo su fruto y esa vaca está preñada. Esa vaca, acostumbrada a un ambiente bastante rústico, está preñada de un embrión de alto mérito genético, y toda esa comunicación embriomaterna ambiental podemos ir justificando esa genética al lugar por el flujo, el intercambio y la comunicación que hay entre la mamá y el embrión a través de su flujo sanguíneo uterino. Bueno, otros trabajos también, distintos tratamientos, hay científicos punta que siguen tratando de eficientizar los tratamientos y los protocolos, y bueno, otros protocolos, como por ejemplo, este era el convencional, donde se hacen algunas modificaciones, el dispositivo con 2 miligramos de benzoato de estradiol de inicio, y al retiro la prostaglandina, el cipionato de estradiol y la SG, de esta forma simplificar el protocolo al anterior, un protocolo más fácil, menos visitas al establecimiento, menos pasada de vacas por la manga, y esos animales estarían ovulando aproximadamente en el día 11, a las 66 horas, y entre el día 16 y 17 está realizando la transferencia embrionaria. O sea, mismo fundamento que el protocolo anterior, sino que bueno, menos encierres por el uso del cipionato y la SG al retiro, y con resultados en la tasa de preñez sin diferencias significativas con el anterior, con lo cual podría ser un tratamiento más amigable. Y bueno, y también recientemente el mismo protocolo J-Cinch que veíamos para la transferencia para inseminación artificial, también realizarlo el dispositivo por menos días, intravaginal, con benzoato de estradiol al inicio, y que más del 90% de las vacas están reiniciando su onda folicular, y el retiro del dispositivo con la prostaglandina y la SG al momento del retiro, y que estarían ovulando a las 72 horas, y bueno, que ustedes recordaban que el objetivo de este protocolo, la gente que lo pensó, lo diseñó, mayores concentraciones de estrógeno y que podían favorecer la producción de progesterona, y con lo cual un ambiente uterino mejor, estaría pensado en que
mejor ambiente uterino para recibir esos embriones, y lo mismo retirar a las 72 horas después de haber retirado el dispositivo, colocar los 100 microgramos de GnRH para sincronizar la ovulación, que va a estar aproximadamente a las 94 horas, y está realizando la transferencia embrionaria también en el día 16-17. Y bueno, estos autores no tuvieron diferencias significativas, sí numérica, pero no, tuvieron diferencia significativa, estadística y numérica, en la tasa de preñez, utilizando un protocolo JSINCH para transferir embriones. Bueno, y todo esto es práctica, pero simplemente desde la teoría, la técnica es similar a la inseminación artificial, sino que hay modificaciones en las vainas, y podemos observar que en vez de realizar el depósito de semen en el cuerpo del útero, se diagnostica cuál fue el ovario que ovuló, y del ovario que ovuló, que eso sale en el dato de la ecografía del día anterior, para no perder tiempo cuando medimos el diámetro del cuerpo lúteo. También decimos que en ovario derecho hay un cuerpo lúteo de 17 milímetros, con lo cual es apta, pasa para la transferencia. Entonces habrá que ir hacia el cuerno uterino, en el cual está el cuerpo lúteo, y se trata de avanzar sobre el cuerno hasta la curvatura, tener cuidado de no dañar el epitelio uterino, y se realiza el depósito del embrión en el cuerno uterino, donde el ovario está con presencia del cuerpo lúteo. Bueno, y después, a los 30 días se realiza el diagnóstico de gestación, y voy a prolongar unos minutos de esta presentación, pero no es una charla de ecografía, ni un teórico de ecografía, pero simplemente como había muchas preguntas en el día anterior, mostrarles algunas ecografías de diferentes momentos del ciclo estral de ovarios, y acá abajo lo que es diagnóstico de gestación. Estuvimos hablando con algunos alumnos. Bueno, por ejemplo, acá pueden ver un útero sin contenido en su interior, con lo cual está vacía. Esto es lo que les comentaba, que hay vacas que vemos con líquido y que no es pus, no es metrite, porque es un líquido bien claro, y posiblemente esta vaca esté preñada de 20 días, 23 días, 18 días, y no podamos encontrar el embrión, y capaz que cuando tocamos los cuernos uterinos lo tocamos con líquido, pero no la podemos diagnosticar preñada, porque hasta que no veamos la vesícula embrionaria no podemos decir sí. Cuando uno va adquiriendo experiencia y se va rechequeando, puede darla como dudosa, pero todavía no como preñada, ¿no? Y ya a los 28, 30 días, buscando con más tiempo, ya podemos encontrar más contenido, un poquito mayor contenido de líquido, y podemos encontrar el embrión, y ya a los 30 días, 35 días, ya podemos ver el embrión un poco más nítido dentro de ese contenido uterino. Y bueno, y si sigue la gestación, ya va a pasar a ser una monedita ese embrión, a ya tener forma de embrión, y donde ya podemos visualizar las diferentes partes, ¿no? Cabeza, cuello, tórax, etc. Pero simplemente hubo una piba que hizo una pregunta, y no, no tiene por qué avergonzarse. Lo peor es quedarse con la duda. Y acá busqué unas mediciones que preguntaban dónde lo veían en el software del equipo, y acá podemos ver un contenido uterino con un embrión, con vesícula, y se tira, en este caso se le pone el software que mida el diámetro de cabeza, y el software tiene una escala grabada y dice que 9,16 milímetros serían 4 semanas y 6 días, por lo tal está preñado 28 días, y una semana tiene 7 días, 7 por 4, 28, más 6 estaríamos en 32, 23 días de gestación.
un embrioncito un poco más grande, donde ya no medimos cabeza, sino que medimos tórax. Y bueno, al medir el tórax, el diámetro torácico de ese ternerito, mide 13,8 y dice que está preñado de 7 semanas y 3 días. Y bueno, nosotros, fíjense que es una medida que está bastante bien hecha, bastante bien medida, no está hecho en forma rápida, por eso que les decía las diferencias entre trabajos de investigación o de comerciales, pero nosotros ya hasta con esta fecha estamos sacando la fecha aproximada de fertilización, o sea que si está preñada de 7 meses, 3 días, tenemos un software hecho que no es más que una planilla de Excel donde nos tira el día de fertilización, siempre con, con los 10 días, 8 días que puede haber de diferencia entre animales, pero si trabajamos todas con el mismo método, nosotros ya podemos estar calculando de cuándo se preñó este animal. Bueno, y también para las consultas, esto es una preñez más grande de 11 semanas, pero donde estamos viendo dos cosas. Primero, que este animal está con vida, vuelvo con vida, porque en los embriones de recién, en una foto frisada para tomar medidas, pero otra de las cosas que hay que ver es si ese embrión está vivo o no. Ese feto está vivo, y acá estamos viendo que está vivo, y si ustedes pueden observar, aquí se puede ver el corazoncito como late. Entonces, si está latiendo el corazón, está con vida, y además al hacer un peloteo podemos observar como el ternerito tiene movimientos pateos, ¿no? O sea que podemos chequear que el animal está preñado, pero si nosotros seguimos esa preñez en el tiempo y volvemos a los 20 días, por ahí uno dispone a hacer una ecografía en el día 21, en el día 26, y por ahí las condiciones del manejo no podemos ir al día 26 y vamos al día 35, el día 40, pero vamos chequeando el crecimiento. Si en la fecha anterior estaba preñado de 7 semanas y ahora pasó un mes, tendría que estar de 7 más 4, ¿eh? Entonces tendría que estar de 11 semanas y tendría que seguir vivo. Entonces ya vimos que estaba vivo, vimos que había movimiento, es una gestación un poco más grande, pero estamos evaluando otras cosas, pero simplemente para sacarle la duda a esa persona que bueno, vemos las patas traseras, vemos la colita del ternero, y, y nuevamente estamos buscando la mejor medida para evaluar, seguramente vamos a medir la idea en el tórax, acá estamos cortando un miembro posterior, la colita del animal, por ahí pasó cordón umbilical. Es largo, pero lo dejé para que vean, espero que lo vean bien en sus máquinas, y acá se va a frizar la imagen. Este es otro equipo más viejo, totalmente distinto al que venían observando anteriormente, pero está bueno porque para que ustedes vean, tratar de consultar, de tratar de responder esa duda, y vean que a esa persona le pareció una duda muy tonta, y a mí las dudas muy tontas, fíjense el tiempo que le estoy dedicando, simplemente para que pierdan el miedo. Y por ejemplo, en este caso se frisa veterinaria bovina, como estamos en el tórax, el diámetro del tronco, se toma la medida del tronco. Entonces vamos a medir cuánto es la medición, y posiblemente esté en 11 semanas, y acá podemos observar que está en 11 semanas, entonces quiere decir que si animal en el mes anterior estaba preñado de 7, primero de 4, después de 7, ahora de 11 sigue con vida, podemos observar que va en el tiempo, va creciendo exponencialmente y sigue con vida, ¿no? Bueno, también manifestarles que a medida que avanzan los años y gente interesante que puede encontrar proyectos y se pueden invertir en equipos, les vamos a mostrar, bueno, un equipo de mayor calidad. Acá estamos con otra diferencia, nuevamente un embrión, pero una vaca vacía. Podemos observar cómo los úteros no tienen nada en su interior, no hay preñez, pero simplemente quería mostrarles más avanzado ya el método de Doppler color, donde podíamos observar antes que el corazón latía y no veíamos ningún flujo de sangre. Bueno, con otras metodologías podemos observar la irrigación que le llega a ese ternerito. Acá se puede ver el flujo del cordón umbilical
Antes veíamos el cordón umbilical, pero no tener la tecnología Doppler no veíamos, y acá se está viendo que está ingresando sangre al ternero. Bueno, nuevamente el cordón umbilical, estamos haciendo ecografías, voy rápido para que ustedes vean, y acá se puede ver, bueno, un embrioncito, el mismo que cortábamos anteriormente la cabecita, que parece una larva de mosquito, bueno, una preñez temprana. En todos estos casos son todos tratamientos de inseminación artificial y algunos de transferencia embrionaria, pero con mayor número lo de inseminación artificial, y acá se puede ver un embrioncito posiblemente que esté de 30 días, 32 días, ¿sí? Y se puede ver que le está llegando flujo sanguíneo. Y acá hay uno espectacular donde se puede ver el corte, que no solamente que hay flujo sanguíneo, sino que hay irrigación a nivel, hay movimiento cardíaco y hay irrigación a nivel del sistema nervioso central, con lo cual nos está indicando que ese embrioncito, aparte de que la vaca está preñada, el embrión está vivo. Por eso que, bueno, podemos tocar por tacto un diagnóstico en útero que nosotros 16, 18 días tocamos contenido líquido en útero, pero para diagnosticar que está preñada y que está con vida, esperamos a los 30 días y la complementamos con toda la artillería tecnológica, no solamente que está preñada, sino que esa preñez está con vida. Y después podemos volver a los 30 días y realizar otra ecografía para ver si este animal va creciendo. Y si fuese un trabajo de investigación, volver a los otros 30 días o los 40 días cuando se pueda, y ir observando cómo va creciendo, por lo menos hasta los 60 días de gestación, 90 días de gestación, y ya después se pierde por ecografía y seguirá por tacto recto. Bueno chicos, espero no haberlos aburrido, perdonen si me extendí, hemos terminado y bueno, estoy sujeto a preguntas, si les puedo contestar, será un placer. Bueno, Seba, muchas gracias. En el chat no hay preguntas.